comenzar. Puede hacerlo en cualquiera de estas cestas que ve acá en este lugar, y también está el punto ubicado afuera para que no sea el efectivo algo que pueda cohibir esa expresión. Amén. Bueno, vamos a conversar un poco de qué hemos estado hablando en estas últimas reuniones. A ver, ¿quiénes están por allí que me puedan decir de qué hemos estado hablando en estas últimas reuniones? ¿Aló? ¿Cómo? La supremacía de Cristo. ¿Y qué texto hemos estado estudiando para indagar sobre el tema? Hebreos. El libro de Hebreos, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, obviamente, todo lo que hablamos tiene que ver con eso. Y hoy vamos a tocar algunos puntos o algunos pensamientos que se me vinieron cuando estaba estudiando, que quiero compartirles, pero comenzaremos diciendo que lo primero que puede percibir de este libro es que definitivamente Dios está transmitiendo un mensaje. Dígale a su vecino, Dios tiene un mensaje para ti. Amén. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 1:1? ¿Qué dice? Es un versículo que muchos tienden a conocer. Dios habiendo hablado. Dios habiendo hablado. La palabra en la escritura dice que Él habló antiguamente por medio de los padres, a los padres por medio de los profetas, ¿sí? Y que ahora, repita conmigo, y ahora lo hace a través del Hijo. Amén. Yo los saludé a todos. No, yo vine pum pam de una vez al tema. Bueno, pero antes que nada quiero que sepan que estoy muy contenta de estar aquí. Lo que pasa es que estoy un poco nerviosa. No se nota. Estoy un poco nerviosa y bueno, entre la emoción y la cosa yo venía a lo que era. Pero de verdad que bueno que estar aquí con ustedes. Los saludo a aquellas personas que nos vean a la distancia. Tenemos la confianza de que la palabra de Dios es atemporal, la palabra de Dios es eterna. O sea, en el momento en que una palabra llega a nuestra vida es el momento exacto, y la palabra siempre produce algo en nosotros cuando encuentra un corazón dispuesto para ser sembrada. Amén. Amén. Chévere. Estábamos conversando de que Dios está transmitiéndonos un mensaje. Lo que yo podía comprender acá es que esta nueva noticia, esta nueva buena que nosotros predicamos, es el mensaje de Dios mismo. El Padre mismo está transmitiéndonos este mensaje. Y el mensaje es una persona. Diga conmigo, el mensaje es una persona. Y el mensajero es una persona. ¿Ok? Toda esta buena noticia que escuchamos la primera vez, que nos produjo una emoción en nuestro corazón, que nos cautivó, y que en el momento en que la creímos fue cuando la aceptamos en nuestra vida, y que vamos por medio de meditarla y por medio de estar dispuestos a ella, eternamente vamos a seguir comprendiéndola y entendiéndola. O sea, esto es una noticia, una verdad que no se limita a que yo entendí todo hoy. Siempre, eternamente, vamos a estar conociendo y descubriendo lo maravillosa de esta noticia. Amén. ¿Cuál cree usted que es esa noticia? ¿Cuál cree usted que será esa noticia? Usted mismo lo acaba de decir cuando le pregunté sobre qué estábamos hablando en todos estos días. La supremacía de Cristo es una palabra tan amplia, es una expresión tan amplia, abarca tantas cosas, y que bueno, el Espíritu nos ayude a poder ir digiriendo bocado a bocado lo que eso significa. La supremacía de Cristo es la centralidad de todo lo que el Evangelio significa. Si Cristo no fuera superior a todas las cosas, simplemente no hubiese Evangelio. Si Cristo no fuera superior a la muerte, nosotros, la Escritura dice que seríamos los más dignos de lástima.
porque esperamos una resurrección que nunca ocurrió. Pero Cristo es superior a la muerte, por lo tanto venció la muerte, por lo tanto hay un evangelio que predicar porque Él resucitó. Amén. Muy bien. Vamos a ir comentando algunos versículos del libro de Hebreos, ¿ok? No es mi intención que nos puntualicemos en uno o en dos netamente, por eso quiero ir un poco rápido. Si voy muy rápido me dicen, me hacen una seña y bueno, recapitulamos lo que haya dicho, ¿sí? ¿Están aquí? Ok. Muy bien. Aquí esto lo vamos a construir todos. El mensaje, la enseñanza es del Espíritu y el mensaje está estructurado por la forma del que lo predica, pero quien lo compone, el mensaje se completa con lo que está en la porción que está en usted. Amén. Bien. Vamos a buscar, ¿quién trajo su Biblia? A ver. Muy bien, qué bueno. Un aplauso para ustedes. Vamos a buscar Hebreos 2:10. ¿Ok? Yo voy a ir mencionando los versículos y los voy a ir leyendo, como les comenté, para ir agilizando. Bien, Hebreos 2:10. Hay algunos que los tengo escritos acá en la versión NTV y otros los tengo escritos en la Reina Valera, pero entre el apuro y la cosa no discriminé. Hay unos que sí está detallada cuál es la versión y otros no. Entonces me disculpan si de repente leo uno y no concuerdo con la versión y no les avisé. Verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Verso 11. Porque el que santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Porque quiero comenzar aquí. Al Padre, o sea, yo hago siempre que leo y que pretendo que el Espíritu me ayude a entender una palabra, yo siempre hago como una película en mi mente. O sea, siempre trato como de visualizar lo que está ocurriendo. Y yo puedo imaginar al Padre desde el principio anhelando a su familia, desde el principio anhelando a una familia, anhelando hacerse uno con el hombre, creando todo un ambiente completo para que el hombre existiese en el Edén, colocando al hombre en el Edén y dándole la opción de que él pudiese hacerse uno y recibir su vida al hombre. Y bueno, sabemos lo que ocurrió, que el hombre tomó el camino largo. No fue el camino errado, fue el camino largo, porque el Señor siempre ha tenido un buen final para sus hijos. O sea, el Señor conoce el principio, Él es el principio y el final, y nada se le escapa. Amén. Yo puedo imaginarme todo esto, y durante tantos años Dios hablándole a los hombres por medio de profetas, tratando de darles pistas, de darles ideas, de darles alguna señal, alguna forma, alguna figura que pudiese ser una semejanza de lo que Él tenía preparado, de lo que Él había dicho que iba a ser conveniente, de lo que desde el principio era anhelado. Y cuando pudo llegar el momento de hacerlo, la dicha del Padre de presentarnos al Hijo, la alegría del Padre de ver cuando usted conoce a Cristo. Yo no sé si aquí hay personas que están por primera vez o hay personas que lo ven por primera vez, pero usted no se imagina cuánta alegría en el corazón del Padre por haber presentado su Hijo en su vida, por haber usted aceptado a su Hijo. O sea, Él se regocija, Él danza, los ángeles bailan, hay una fiesta por el hecho de que usted reconoció que Cristo es el Hijo de Dios y que reconoció que necesita de Él. Aun cuando usted, cuando lo reconoce, no entiende exactamente qué es lo que necesita. Amén. En Hebreos 2, 14 al 15 dice así:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida, sujetos a servidumbre. Nosotros a veces, no todo el tiempo, pero a veces estamos tan acostumbrados a recibir, a estar expuestos a ciertos ambientes de estudio, a ciertos ambientes de formas de hablar. Aquí hay alguien que venga por primera vez, que no haya venido antes, se puede levantar la mano para darle un aplauso, una bienvenida, ¿no? ¿Sí? Ah, bienvenida. Estamos encantados de conocerla. Bueno, a lo mejor no se identifique tanto con este ejemplo que estoy poniendo, pero suele pasar que cuando nosotros estamos expuestos a este tipo de ambiente, tenemos amistades con las que estamos conversando ciertos temas, nos familiarizamos con ellos, ¿ok? Nos acostumbramos a estas cosas y eso produce que ignoremos de dónde salimos, de dónde nos sacó Dios. Y es tanto lo que lo ignoramos que inconscientemente deseamos volver a ellos o volvemos a estas cosas, aunque no volvamos en nuestra posición, porque lo que Dios ha hablado es irrevocable y Él ya cambió nuestra posición espiritualmente, ¿ok? O sea, cuando usted decide que cree en Cristo y que cree en lo que Él ha hecho y que por causa de lo que Él ha hecho usted ha sido salva, que vamos a detallar eso más adelante, Él, en lo espiritual, en lo que no se ve naturalmente, Él la toma, se acerca y la toma, la abraza y la cambia a otra posición. Y nos cambia a otra posición. Y aunque estamos en esa posición, nuestro cuerpo humano, acostumbrado a las cosas naturales, sigue tendiendo a responder a los sentidos naturales y a nuestra forma de pensar como la posición en la que estaba antes de conocer y reconocer a Cristo. Por esta razón, el Padre más alegría sintió, porque dice que Él participó de lo mismo que nosotros, o sea, de la esclavitud en la que nosotros estábamos. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, éramos esclavos de opiniones, éramos esclavos de temores, éramos esclavos de si nos daba o no nos daba una enfermedad, de si abrazábamos o no abrazábamos, de si nos quitábamos un tapaboca o no nos quitábamos, de si teníamos o no teníamos. Éramos esclavos de qué pensaban los demás que yo era, de lo que yo pensaba de mí mismo. Y de todas estas cosas que nacen del temor a la muerte y al rechazo, Cristo nos liberó, porque Él es superior a ellas. El único que tenía la autoridad de sacarnos de ese lugar, o sea, estábamos muertos en el espíritu. Nuestro espíritu no tenía vida, porque el espíritu es donde fluye la vida, según lo dice la Escritura. Y la vida es la luz de los hombres, dice la carta de Primera de Juan. Si nosotros, y esta luz es Cristo, si nosotros no teníamos a Cristo, no teníamos la vida. Pero es difícil ver y valorar y apreciar esa vida cuando nosotros creemos que vida es lo que estamos haciendo naturalmente. Que vida es las diligencias que tengo que hacer mañana, o los pendientes que no hice en la casa, o que me falta comprar esto o aquello para completar la comida del niño. No es que estas cosas estén mal, pero estamos con una mentalidad que traemos las cosas espirituales para acomodar en ellas, las traemos a las naturales y queremos acomodar las cosas espirituales a las cosas naturales, pero las cosas espirituales solo se acomodan a las espirituales y las naturales se transforman por causa de ajustar todos los asuntos espirituales a lo espiritual, y Cristo es todos los asuntos espirituales. Amén. Ok, muy bien. Ahora, me llama la atención de este libro de Hebreos que el autor, bueno, no sé si fue que yo me lo vi o lo pensé, de repente es la misma película que me hice, que como que se fue por ahí la trama.
pero me dio la impresión de que el autor del libro de los Hebreos sentía inquietud por aquellas personas que estaban recibiendo la carta y que iban a leer el mensaje. A él algo le inquietaba de ellos, ¿ok? Y es cada vez más claro a medida que avanzamos en los capítulos y vemos las cosas que le dice y los ejemplos que le pone. Fíjense, Hebreos 2:8. ¿Ok? Hebreos 2:8. Estamos hablando del segundo capítulo. O sea, sabemos que los capítulos no es que lo escribieron así, simplemente son formas de ordenar los libros para que sea más fácil el estudio. Y en el segundo capítulo él dice algo muy, muy clave, comenzando la carta. Todo lo sujetó bajo sus pies. Está hablando de Dios y está hablando de Cristo. Dios sujetó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada, diga nada, nada dejó que no sea sujeto a Él. Repita conmigo esa frase. Nada dejó que no fuese sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la Escritura. ¿No le ha generado inquietud ese versículo? Una duda de cómo es esto. Si lo sujetó todo bajo sus pies. O sea, Cristo tiene autoridad sobre todas las cosas, pero ¿cómo que todavía no lo vemos? Porque el ver no es condicional de que sea o no sea real. Dios es real y creemos en Él aunque no lo vemos. El ver es condicional de nuestra capacidad de haber entendido la realidad de Dios. Yo entiendo su realidad porque el Espíritu me abre los ojos y entonces veo. Aún no hemos visto todas las cosas sujetas bajo sus pies, no es porque no haya ocurrido ya, es porque nosotros como iglesia todavía tenemos que abrir los ojos para ver más claramente. No es que no lo hayamos abierto, pero necesitamos ver más claramente. Y desde esta iniciativa que tiene el autor de los Hebreos, él empieza a escribir el mensaje que Dios tiene para la humanidad. Todo el libro es la construcción del mensaje de Dios. O sea, el que evangeliza a la humanidad es Dios mismo, que utiliza el Espíritu Santo para formarnos en dones, pero el mensaje del Evangelio es Cristo y lo envía a Él, pero el mensaje es de Dios, el mensaje es del Padre. Él es el que anhela que todo hombre sea salvo y que todo hombre conozca a Cristo. Amén. Entonces el autor procura, ¿verdad?, atender una necesidad que por el Espíritu él percibe que está ocurriendo entre estas personas. En Hebreos 3, del 6 al 9, él dice así, o está escrito así: pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿ok? ¿Cuántos han venido a los servicios anteriores? Ok, chévere. Saben que hemos hablado sobre la superioridad de Cristo y los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, y hemos estado conversando todos estos puntos, ¿cierto? ¿Por qué creen ustedes que el autor toma tiempo para describir que es superior a los ángeles? ¿Por qué no dice que es superior a los principados? Y específicamente dice que es superior a los ángeles. Porque lo único que los hombres sí habían visto con sus propios ojos eran los ángeles. Porque Dios enviaba ángeles para que hablaran. Y el ángel de Jehová se me apareció y me dijo, y el ángel de Jehová habló. Todo lo que vemos, tenemos la mala costumbre de hacerlo superior a Cristo. Por eso cuando tengo un problema, tengo la mala costumbre de creer que es superior a Cristo, pero no. Cristo es superior. Cristo es superior a mí. Cristo es superior a mi capacidad. Él es superior a mi debilidad. Él es superior a mi economía. Él es superior a todo gobierno humano. Él es superior a mi enfermedad. Él es superior a todo lo que el ser humano haya podido ver que le haya parecido sorprendente.
Del mismo modo, él lo hace o expresa que es superior a Moisés, porque en términos de conducta y de cómo se suponía que el ser humano tenía que ser para agradarle a Dios, Moisés era el estándar más alto porque era el que había recibido el parámetro de cómo comportarse. No había otro que pudiera haber sido superior a Moisés porque fue el Moisés lo suficientemente digno para recibir la ley. Y él no tuvo que preocuparse por decir que era superior a Abraham. No tuvo que ocuparse por decir que era superior a Elías ni a ninguno de los demás profetas. Con decir que era superior a Moisés, él se limitaba a resumirlo todo. Porque en el ser humano, mejor dicho, en los hebreos, nada era superior a la ley. Pero eso no se limita a que, porque a los hebreos funcionó de esa manera, para nosotros va a ser igual. Porque usted y yo crecimos en otra cultura. Y para nosotros, de repente, no es una ley y un parámetro religioso lo que nos funciona como principio para actuar. Pero yo quiero decirle con toda seguridad que sobre cualquier enseñanza que sus padres le hayan dado, Cristo es superior. Sobre cualquier concepto que usted crea que lo hace buena persona, Cristo es superior. Sobre cualquier estudio o profesión que usted haya obtenido, Cristo es superior. Sobre cualquier capacidad, don o talento o lo que le haga a usted sentir que es lo suficiente bueno para que Dios lo ame, Cristo es superior. Por eso nada del hombre provoca en el Padre deseo. Por eso el único anhelo desde que Dios crea al hombre es que fuera uno con Cristo, que comiera del árbol de la vida. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Vamos a colocarle el árbol para que coma de él. Pero el hombre comió de lo que él creyó que lo iba a hacer bueno. Y Dios dijo, parece como nosotros, pero no es de nosotros. Sáquenlo. Entonces, sobre todo eso, Cristo es superior. Amén. Ok, ahora sí. Hebreos 3, 6, 9. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, diga nosotros, si retenemos firme. ¿Qué significa ese sí? Eso es un condicional. Si retenemos firme. ¿Ok? Esto lo vamos a tratar. Yo le pido con todo mi amor que usted lo pueda recibir de la forma más pausada y que lo podamos meditar y que el Espíritu nos vaya aclarando el concepto y lo que estamos construyendo. Porque siempre que, o siempre no, pero tenemos por hábito como seres humanos escuchar, retener firme, esforzados o ser valiente y todo este tipo de expresiones como cosas que tienen que salir de nuestro esfuerzo. ¿Ok? Y no es así, pero vamos poco a poco. ¿Ok? Ahora, si retenemos firme hasta el fin, dice a mitad de camino, hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz. Esta palabra es atemporal, hermano. Esta palabra no es si ellos escuchaban su voz, iba a pasar tal cosa. No. Si usted que está allí sentado, que nos está escuchando, escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Yo pensaba que no me pasaba esto. Yo pensaba que mi corazón estaba blandito, como carne golpeada con piedra. Blandito, ya listo para... Listo. Y esta palabra me impactó. Ok, verso 8. No endurezcan vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hebreos 3, 12, 13.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, diga conmigo, hoy, para que ninguno de vosotros, se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Cada vez, no cada vez, pero muchos de los que he estado estudiando o meditando con respecto a cuando la iglesia fue llevada a un lugar en donde fue guardada, esto representó un cambio de temporada, o que iba a ocurrir una liberación, o que iba a pasar algo. La iglesia fue llevada por el Señor a las casas y pintados los dinteles con sangre cuando estuvieron en Egipto, y luego de esto fueron liberados, ¿sí? La familia de Noé fue llevada a un arca, guardada, y luego de esto hubo una nueva tierra y una nueva población, ¿okay? Una nueva temporada para la tierra físicamente hablando. Yo he considerado que eso también va a ocurrir en este tiempo. Esta situación en la que hemos sido llevados por Dios, en estar guardados en nuestra casa, es una simbología de estas cosas. Y también creo que está por acontecer algo, y tengo expectativa. Está por acontecer, o por iniciar, o por expresarse algo. Sea lo que sea, será como lo que Dios dijo del pueblo cuando cruzó el mar, para que vieran la gloria de Dios. Y yo lo creo en este tiempo también. Y por eso no creo que sea casual que estemos, mejor dicho, nada es casual en el Señor. Creo que con total causalidad que estamos estudiando el libro de Hebreos. Porque este libro está hablándole a un pueblo que estaba acostumbrado a cruzar de una estación a otra, de una temporada a otra, de una posición de esclavitud a una posición de libertad, de una posición de nómada a una posición de casa. Este pueblo estaba acostumbrado, y Él les está hablando, no endurezcan, o sea, los está como preparando porque están como para entrar, o sea, los está tratando de llevar a entrar a otra temporada, pero ellos estaban quedándose otra vez en la anterior. En esta carta yo veo que Él está llevándolos a la nueva temporada, de que ya Cristo está, de que el hoy es que Cristo resucitó, el hoy, y ahora en los postreros días es que el Señor ya gobierna, el Señor venció, y Él quería que estos hebreos transicionaran a ese entendimiento. Por el engaño no podemos orar. Nosotros no podemos orar para que la gente, o sea, vamos a orar porque está engañado, no sé, X, él quiere tal cosa, vamos a orar por eso. Nosotros no oramos por el engaño. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a usar muletillas evangélicas? ¿A cuántos de ustedes no les enseñaron que cuando pensara algo que no era, dijera, llevo todo pensamiento cautivo a Cristo? Incluso cuando estábamos empezando a asistir a la congregación. ¿Y cuántas veces se detuvieron a explicarle cómo eso era posible, o cómo ocurría eso, llevar los pensamientos cautivos? A veces, a mí me funcionó, yo lo digo con toda sinceridad. A mí me venía un pensamiento que no era, yo llevo todo pensamiento cautivo, no, hace falta más. Llevo todo pensamiento cautivo, oye, no, está duro este pensamiento. Llevo todo pensamiento cautivo, hasta que se me iba, pero me concentraba tanto en repetir la frase que, claro, dejaba de pensar lo que estaba pensando. Pero en eso no hay nada espiritual, en eso hay un ejercicio práctico de mi mente. ¿O cuántos de ustedes no han escuchado esfuérzate y sé valiente? Se las tengo. Dios se fortalece en mi debilidad. 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 Nunca me fortalecí, pero de tanto concentrarme en repetirlo pasé la debilidad. Pero no me fortalecí. No es que esté mal y no es que lo esté descalificando.
cuando no entendíamos algunas cosas, como congregación, como cuerpo, estas cosas nos ayudaron, fueron una... ¿Has entendido algo mayor? Ese uno tiene responsabilidad de compartirlo con los otros. Yo no puedo orar a mi mente para que sea cautiva a la obediencia en Cristo si ella no sabe cómo va a ser cautiva la obediencia en Cristo. Yo no puedo orar para que esa persona sea libre del engaño. ¿Cómo va a ser libre del engaño si no ha sido expuesto a la luz? ¿Cómo yo llevo mi mente cautiva a la obediencia en Cristo si no la he expuesto a Cristo? Cuando yo expongo mi vida a Cristo, la divinidad y la santidad de su persona expone lo que de mí tiene que ser corregido. No me lo expone nadie. Mi esposo no me dice a mí lo que yo tengo que corregir. A mí me lo muestra Cristo. Mi esposa no me puede decir a mí que tengo que cambiar esto o aquello. Cristo es superior a mi esposo y Cristo es superior a mi esposa y Cristo es superior a mí mismo. Él me enseña cuando lo veo a Él. Cuanto más veo a Cristo, más confrontado y más redarguir voy a sentir. Porque va a quedar expuesto todo lo que ya no me pertenece, pero que sigue aferrado a mí como un apéndice. O sea, somos humanos, estamos en un cuerpo humano. Por toda la vida que estemos en la tierra, vamos a ser expuestos a que nuestro cuerpo humano tenga sentidos y a que nuestro cuerpo humano tenga pensamientos. Es natural. Eso va a pasar. Lo que no es natural es que nosotros nos dejemos llevar, porque yo sí creo y yo sí pienso que el consagrar nuestra vida a Cristo, el invertir tiempo en Él, va a transformar nuestra naturaleza y se va a hacer visible en lo exterior. Yo necesito exponerme a Cristo y su superioridad va a exponer lo inferior de mí y Él no me va a avergonzar, sino que tomará eso, lo quitará porque no me pertenece, diga no me pertenece, y me tomará de esa posición de engaño y trasladará mi mente a la posición de la verdad, en donde mi espíritu ya está con Él juntamente sentado. Y entonces, siendo renovada en mi mente, soy instrumento para exponer a Cristo ante otros y que otros sean confrontados no por mi mensaje, por el espíritu de la palabra. Esta palabra que yo les hablo es espíritu y es vida, decía Jesús, porque su palabra era su propio espíritu. En la palabra es el espíritu de Dios. Cuando yo estudio esta palabra, cuando yo abro la Biblia y le pido al Señor que me alumbre esta escritura, este es el Espíritu de Dios. Es el que me está enseñando, es el que me está impartiendo, es el que me está ministrando. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, vamos bien. Si tiene alguna duda, concéntrese porque el Espíritu me... No, nada de eso. Empezar de nuevo. Nada de eso, acuérdense lo que les acabo de decir. Una palabra o un versículo repetido muchas veces sin el entendimiento de lo que dice el versículo no hace nada. Lo ayuda a memorizar, pero no va a transformar nada. Porque usted le diga, arrepiéntete, porque Dios dice arrepiéntete, porque Dios dice arrepiéntete. No. Por eso es que a veces la oración silenciosa de las esposas transforma a sus esposos. Porque una palabra en la oración tiene tanto impacto porque es el Espíritu mismo quien se está dando a su esposo cuando usted ora o a su esposa cuando usted ora por él, que va mucho más allá de lo que usted le pueda decir con sus palabras. Amén. Muy bien. Nosotros no vamos a ser en el desierto como el pueblo de Israel. Yo estoy aferrada a creer y me convicciono de que en esta nueva temporada o en esto que va a acontecer, en esto para lo cual el Señor nos está preparando, en esto para lo cual el Señor está diciendo, hey, tengo un mensaje, pero necesito que no endurezcan sus corazones, porque si endurecen sus corazones va a pasar lo que pasó con Israel, que cuando los saquen de las casas me van a tentar
y van a retar y van a murmurar y van a quejarse porque van a estar viendo lo temporal y no lo espiritual que yo estoy construyendo. Este libro es un llamado a despertar, pero es una palabra de ánimo. Él los llama a despertar, pero los está animando. Y los anima con la simple verdad de que aunque a veces somos así, Cristo es superior. El exponerme a Cristo, el meditar su palabra, o sea, yo no tengo que esforzarme por ser bueno. Lo que me ha mantenido atada a no disfrutar que Cristo es superior en todas las áreas de mi vida y que solamente puedo disfrutarla en algunas áreas, es que en esas áreas en las que Él no gobierna, yo pienso que todavía puedo resolverlo. Y cuando yo pienso que yo puedo resolverlo, de inmediato mi corazón es incrédulo, porque creo más en mi capacidad que en la superioridad de Dios y en la superioridad de Cristo. Yo puedo creer que el Señor es el único mediador entre Dios y los hombres. Puedo creer que Cristo es mi Salvador, pero tener un corazón incrédulo cuando recibo de Él una palabra y pienso que yo soy más apta para resolverlo en mi fuerza que de rendirme a que Él lo haga. Yo puedo tener un corazón tan incrédulo que eventualmente se endurezca mi corazón. Y la dureza del corazón produce insensibilidad. El autor de los Hebreos estaba tan preocupado de que no hubiese insensibilidad al mensaje de Dios, que es Cristo, que escribió esta carta. Verso 16 del capítulo 3. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes estuvo con él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Tal vez nosotros no nos demos cuenta, porque es muy sutil. Yo no sé si esta palabra sea lo que usted está viviendo ahora, pero yo sé que yo lo viví. Es muy sutil cómo nuestro corazón se endurece. Es muy sutil cómo de repente ya no invierto tiempo en escudriñar la Escritura. Es muy sutil como ya no invierto tiempo en orar. El escudriñar la Escritura y el orar. O sea, cuando somos expuestos a la Escritura, el Señor nos pide que lo hagamos con toda oración, petición y ruego. En el mismo Hebreo, cuando el Señor busca ponernos un ejemplo de cómo actuar, el autor dice, cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando llegué ahí les digo cuál es el versículo, cuando Jesús estuvo en la tierra, constantemente, con toda oración y súplica, rogaba con lágrimas a quien podía salvarlo de la muerte. Y no para que lo salvara, porque él sabía que tenía que morir. Era para que lo ayudara a llegar hasta allí. Porque humanamente ninguno de nosotros quiere morir. Y por eso es que Él es tan bueno para ayudarnos. Y por eso es que Él es nuestra fortaleza en nuestra debilidad. Porque el único que se le dijo, ve y muere por todos, y lo hizo, fue Él. El único que no era digno de morir. El único que era completamente santo, libre de pecado, sin mancha alguna, que estaba en un lugar de honor, sentado a la diestra del Padre, entre ángeles y querubines, que recibía adoración a diario. Era Él. Que no había cosa mejor que la realidad eterna que Él vivía, en donde creó todas las cosas solamente con el deseo y su persona, que era simplemente la palabra. Donde Él todo lo que veía lo hacía, todo lo que Él anhelaba lo formaba. Él mismo es la vida que fluye en todo lo creado. Si no está Él, no hay vida.
por mí. Por usted y por mí. Y yo a veces no considero que Él pueda resolver mi problema. Y creo inmediatamente, tal vez no con mi intención, pero sí con mi acción, que Él no es superior a ese problema. ¿Qué cosa hay que esté por encima de nuestro Dios? Usted sabe en el Dios que usted ha creído. Usted es capaz de comprender, si no lo entiende, hermano, el Espíritu, si usted no le da, se lo revela, el Dios en el que usted cree, que no necesita estar presencialmente en un lugar para conocerlo todo, porque todas las cosas están en Él, que no necesita decir que vive en la eternidad, porque la eternidad es contenida por Él, que cuando usted estuvo asustado de joven porque estaba por morir, Él estaba tranquilo porque Él había visto su vida hasta muchos años de vejez y todas sus generaciones hasta 1000, solo porque usted creyó que Él era su Dios. Hebreos 10, del 1 al 3, dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre. Había desaparecido los sentimientos de culpa, pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados años tras años. Yo conozco que el deseo de su corazón es querer hacer lo bueno y es querer agradarle a Dios, y que tal vez no parezca, no es un deseo malo, genuinamente lo desea conocer a Dios, sí, desea experimentar algunas cosas y de repente es muy joven, pero aún así, si usted está aquí, a los jóvenes, si ustedes están aquí habiendo tantas cosas fuera, es porque sea lo que sea, haya hecho yo lo que haya hecho, haya metido la pata las veces que haya metido las patas, el amor del Dios hacia mí es más grande que yo, que aún yo quiera o no quiera, yo sigo estando aquí. Cuando yo voy a Dios y oro desde una posición de trueque, yo estoy regresando a la condición de la ley. Me explico. No digo, o sea, yo lo digo por mí. No piense que es por algunos de ustedes. Yo lo digo por mí, porque a mi mente humana le pasa. Oye, hoy ofrendé, debería de venir esto o aquello. Oye, hoy lloré, hoy debería no pasar esto o aquello. O voy a orar, hoy fui súper paciente con mi esposo y vengo a orar sin querer, sin ánimos de maldad, pero con cierto sentimiento de que lo hice bien, que Dios está contento porque lo hice bien. O hice algo que perdí la paciencia, actué como no debía y vengo con ciertos sentimientos, calladito, no lo digo a Dios, me empiezo a cantar normalito, me empiezo a orar normalito, pero dentro de mí me siento como con vergüenza. Yo sigo viviendo en la ley, porque en la gracia y la superioridad del pacto en el que vivimos y la grandeza y superioridad que no alcanzamos ni a los tobillos de lo grande que es nuestro Señor, no existe tal cosa como intercambiar su gracia y su vida por algo que yo pudiera hacer.
O sea, mis acciones son tan pequeñas, tan limitadas, que jamás, por más horrible que haya sido lo que hice, cuando venga a Dios, Él va a sentir desprecio hacia mí. Jamás. Él va a sentir que yo hice algo que no debía. O sea, su posición de amor y de victoria y de que lo conquistó todo es tan perfecta que absorbe mi pecado, que absorbe mi error. O digamos error, para no usar la palabra pecado, pero que absorbe mi error. Porque el pecado no nace en que yo fallé. El pecado nace en que yo creí que por eso Dios no me amaría. Porque el pecado no es la acción en sí misma de que yo vengo y hago algo, dije una mentira, pequé. Usted y yo hemos sido comprados con un precio de sangre. Nada de lo que usted haga, mientras usted constantemente esté con un corazón dispuesto y abierto a esta escritura y a la oración y al cuerpo que lo exhorte y al discipulado y a la ayuda de su hermano, lo va a sacar del Señor y de su amor. Porque Él no le quita su amor a nadie. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. No hay nada que me pueda apartar. O sea, gloria a Dios. Si durante la cuarentena usted oró y usted apartó tiempo, gloria a Dios. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Lo necesitamos todos los días. Porque un día que no lo hagamos, este cuerpo natural expuesto a sentido está propenso a flaquear. Pero si no lo hizo, si el trabajo lo absorbió, si la circunstancia con su esposo lo colapsó, si salió lo peor de usted a causa de que fue presionado por su economía, hermano, ya pasó. El Señor venció. El Señor murió una vez y por siempre. El sacerdocio que ahora nos presenta ante nuestro Padre es perfecto porque cubre todo lo que hagamos hoy y mañana y lo que hayamos hecho. No hay motivo de sentir vergüenza. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque su hermandad no es por mi capacidad ni por mi acción, es por su superioridad. Él mismo decidió que me haría su hermano. Y es por causa de su poder y grandeza. Hebreos 10, 35, 39. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que le dará. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Hebreos 12, 25. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Recuerda que comenzamos hablando de que Dios tenía un mensaje. Todo el libro de Hebreos es la forma en cómo el autor logró, por medio de la gracia que Dios le puso, sintetizar ese mensaje. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. El capítulo de Hebreos 11 dice: teniendo alrededor tan grande nube de testigos, y empieza
¿Por qué empieza así? Porque bueno, hay una cita de todas las cosas que muchos a través de la historia de Dios vivieron y alcanzaron en el Señor. Antes yo pensaba que eso era porque, era como que yo decía, teniendo alrededor de mí tan grandes nubes de testigos, yo declaro que creo. ¿Sí me explico? Pero esos testigos no testifican que usted decida creer. Todos los testigos que hay acá en esta escritura no testifican que usted decida creer en Dios. Ellos testifican que Dios es real, que Dios hace lo que dice, que cumple sus promesas. Él prometió que seríamos salvos, libres, sin vergüenza, sin condenación, sin motivo alguno para sentirnos menos. Él prometió que por causa de que Cristo murió, nosotros no vamos a ser avergonzados. Nuestra morada no tocará, no percibirá la muerte. Nuestros hijos estarán sanos hasta 1000 generaciones, porque aunque una enfermedad expresada en lo natural venga, toda expresión natural nos llevará a comprobar que Dios cumple su promesa. Y no solo prometió, juró que esa palabra era cierta y lo juró por sí mismo. Entonces no tenemos razón para dudar, no tenemos razón para creer que cualquier cosa que hayamos hecho nos va a sacar de disfrutar este mensaje que Dios nos da. No tenemos derecho a creer que algo terrenal vale más que Él. No tenemos derecho a pensar que somos tan capaces para dividir nuestro tiempo en prioridades y decir que vamos a poner primero a Dios. Dios no se pone primero, porque si este pudiera poner primero, entonces algún día será segundo. Dios es todo. Él es todo. Hermanos, les pido que se puedan levantar y que cierren sus ojos. No hay nadie que me pueda decir a mí que es fácil perseverar. No hay nadie que lo pueda decir, porque yo he tropezado muchas veces. Yo he fallado muchas veces. Yo me he enfocado erróneamente, he administrado erróneamente mi tiempo muchas veces. He descuidado esta palabra muchas veces. He descuidado la oración muchas veces. Y eso solo me sirvió de una cosa, o de tres cosas. Número uno, no hay nada que yo pueda hacer que me aleje de Dios, porque no estoy en Él por mí, sino por Él, porque Él me amó. Número dos, esta palabra, esta escritura, esta comunión, esta reunión es tan indispensable para que nosotros podamos ser transformados